Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga en esta linda mañana. Agradecemos al Señor que Dios nos ha dado la oportunidad de abrir los ojos en esta mañana. Bueno, continuamos estudiando los atributos de Dios. Estándares de este Dios veraz. Pero antes de iniciar, vamos a venir en oración pidiendo la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalezca en estos momentos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de usted, no con méritos propios, venimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole, Señor, que usted sea en estos momentos con nosotros, que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo, que usted abra los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nosotros le pedimos que usted ayude a los que están enfermos en el lecho de dolor, como es el papá de nuestro pastor y amigo Enrique Sarria, Señor, que usted sea con él, que usted le mande la sanación que necesita su papá. En esta hora también rogamos por la sanación de nuestra hermana Judith, Señor, que usted siga poniendo en su cuerpo, Señor, y le fortalezca ahí donde está, Señor, que usted le dé la sanación que ella necesita, Señor. Oramos, Señor, para que usted haga un milagro en su vida. También, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, le rogamos por los que están enfermos en la congregación, por el hermano Filemón, Señor, que usted le mande la sanación que él necesita, si es tu voluntad, Señor. Le pido por ese ojo, Señor, por el cual ya no ve, y rogamos por el que ve, Señor, que usted le siga fortaleciendo. Rogamos también por cualquiera de los hermanos que estén enfermos, Señor, si hay alguna enfermedad que nosotros no sabemos, Señor, que usted ponga su mano sanadora en el cuerpo de mis hermanos. Señor, aquí estamos delante de usted. Le pedimos que en esta mañana, Señor, usted nos enseñe más de su palabra, Señor, para poder aquilatar lo que usted tiene para nosotros. Señor, le agradecemos porque usted ha sido bueno y para siempre su misericordia. Agradecemos, Señor, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias por ser nuestro Dios santo, santo, santo. Gracias porque tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, Señor. Gracias porque tu misericordia se renueve cada mañana, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por la salvación y la vida eterna. Agradecemos, Señor, que usted nos haya dado la oportunidad de abrir nuestros ojos y nos dé la oportunidad de estar enseñando aquí en su iglesia. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Muy buenos días a cada uno de ustedes, y en esta mañana estábamos hablando de este Dios verdadero. Este Dios verdadero que iniciamos hace una semana, hermanos, y hablamos que este Dios es veraz. Dice que la autenticidad de Dios es clara. Él se revela como Él es. Y tenemos a un Dios verdadero, un Dios veraz. El conocimiento de Dios es perfecto y nunca se equivoca. Entonces, en esta mañana vamos a seguir viendo nuestra respuesta ante la veracidad de Dios. Nuestro Dios es verdad y todos sus caminos, sus obras y las palabras son verdaderas. Entonces, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 25, verso 4 y 5. Salmo 25, verso 4 y 5. Ahora vamos a entender cómo debemos de orar ante este Dios de la verdad, ante este Dios verdadero. Vamos a aprender cómo debemos de orar. Aquí el salmista, hermanos, nos expresa cómo es que es lo correcto para venir ante este Dios veraz. Vamos al Salmo 25,
versos 4 y 5. Así dice la palabra del Señor. Así debemos de orar. Escuche. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Observa el texto lo que está diciendo. El salmista le pide a Dios que le muestre, oh Jehová, sus caminos. El salmista, por medio de la oración, está pidiendo que Dios le muestre sus caminos. En segundo lugar, que le enseñe sus sendas. Ahora, en tercer lugar, el salmista dice que lo encamine en tu verdad y enséñame. Hay cosas bien interesantes. El salmista pide a Dios que le muestre la senda correcta, el camino correcto. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado que 1000 caminos llevan a Roma, pero para llegar a Dios solamente hay un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el salmista quiere saber cuál es ese camino para seguir por ese camino. Pide que lo guíe en la verdad y que le enseñe todo lo que él necesita. Hermanos, me sorprende esta oración, hermanos, porque el salmista, hermanos, está pidiendo la intervención de Dios, no con deseos de satisfacer su ego. Él quiere aprender más de su Señor. Él quiere aprender más de Dios. Y por eso él se acerca humildemente, hermanos. Vea desde el verso 1 qué dice él. Salmo 25:1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Vea dónde estaban depositadas la confianza del salmista. En Dios. Dice, en Dios, Dios mío, en ti confío. No seré avergonzado, ni se alegrarán mis enemigos. El que sigue a Dios no será avergonzado. Ciertamente ninguno de los cuantos esperan en ti serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahora el salmista dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. El salmista quiere saber los caminos de Dios. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. El salmista quería que le enseñara en su verdad. Vamos a Juan 17:7. El Señor Jesús hablando de la verdad. Juan 17:7. En Juan 17:7 dice así la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el salmista, hermanos, está pidiendo ahí en el Salmo 25, verso 5, encamíname en tu verdad. Encamíname en tu palabra. Enséñame esa verdad. Todos y cada uno de nosotros queremos que Dios se revele por medio de su palabra. Queremos aprender más de nuestro Dios, no para deseos egoístas, sino para venir y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Por eso nos acercamos a Dios,
porque queremos aprender de Él, queremos conocerle a Él para no seguir pecando en contra de Él. Queremos conocerle, queremos saber quién es el que nos salvó. Y por eso, como el salmista dice, encamíname en tu verdad, todos y cada uno de nosotros le pedimos a Dios que nos encamine en esa verdad, porque queremos alabar y bendecir el nombre de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, hermanos, en el Salmo 43 es una oración de liberación. Sin embargo, en medio de la oración hay una petición maravillosa en relación a la verdad de Dios. Vamos al Salmo 43, 3. Salmo 43, 3. Salmo 43, 3. Así dice la palabra del Señor: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo nombre y a tus moradas. Aquí el salmista, hermanos, por medio de la oración que él está haciendo, hermanos, le pide a Dios que envíe luz y verdad, y que ellas van a guiarlo, hermanos, y lo van a conducir al monte y a las moradas de Dios. Él pide, hermanos, que la luz y la verdad sean reveladas a él. Ahora, él quiere la verdad y la luz. Vivir en luz, hermanos, significa vivir conforme a los estándares conocidos de Dios. El salmista, hermanos, quiere vivir de acuerdo a los estándares establecidos por Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, el salmista en el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista atesoraba la palabra de Dios, así como usted y yo debemos de atesorar la palabra de Dios y llevarlo al terreno de la práctica. Aquí, hermanos, cuando somos iluminados por Dios, hermanos, por eso nosotros pedimos la iluminación del Espíritu Santo, hermanos, para entender su palabra, para que nosotros, cuando nos acerquemos al texto bíblico, por medio del Espíritu Santo, Dios nos dé la sabiduría para entender ciertos versículos y toda la Biblia en general, hermanos. Pero aquí, hermanos, el salmista pide por luz y pide por la verdad. Y dice que la verdad, hermanos, y la luz lo guiarán y lo conducirán al santo nombre y tus moradas. Cuando la persona viene en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, Dios lo ilumina por medio del Espíritu Santo. Lo ilumina porque esta persona, cuando es expuesta a la palabra de Dios, esta persona aquilata lo que dice la palabra de Dios. Esta persona atesora lo que tiene la palabra de Dios para él. Entonces, cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, pasa algo bien interesante. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Dios nos sella con el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo. Ahora, Dios nos ilumina por medio del Espíritu Santo. Y cuando el creyente es expuesto ante la palabra de Dios, va a darle luz al texto y nosotros vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a atesorar. Vea lo que hacía Esdras, hermanos. En Esdras capítulo 7, ahí en el verso 10.
Ahí en Esdras capítulo 7, verso 10 dice la palabra del Señor así. Vea lo que hacía Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Esdras, hermanos, había preparado su corazón para obedecer la palabra de Dios. Primero la iba a estudiar, la iba después como segundo, como resultado de haber tenido un estudio de la palabra de Dios, la iba a cumplir, y número 3, la iba a enseñar. Hermanos, qué maravilloso, hermanos, cuando la verdad, que es la palabra de Dios, y la luz, dice el salmista, lo guían y lo conducen hacia el santo nombre, hacia el santo monte y las moradas de Dios. Ahora, en tercer lugar, hermanos, deberíamos de orar no solo para entender la verdad de Dios, sino también para obedecerla. Esto es algo bien importante. Si por medio del Espíritu Santo nosotros somos iluminados cuando somos expuestos ante la palabra de Dios, nuestra respuesta a lo que estamos viendo de la Biblia debe de ser la obediencia. Y ya lo vimos ahí en Esdras, primero estudió la palabra de Dios y como resultado de haber estudiado la palabra de Dios, obedeció. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, la pregunta es en esta mañana, ¿cuántos de nosotros en verdad obedecemos la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida? En esto hay que trabajar, hermanos. Esto no se da de la noche a la mañana. Usted va conociendo la palabra de Dios. Usted está siendo expuesto ante las verdades bíblicas que Dios ha expresado por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Porque si Dios está hablando, debe de haber una respuesta por parte de nosotros. Dice el Señor Jesús, el que robaba, no robe más. La respuesta ante este pecado que había es ya no robar más, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llega a este término? A obedecer la palabra de Dios. El que robaba no robe más. Si yo por medio de la palabra de Dios estoy siendo expuesto ante este Dios verdadero que me está hablando, hermanos, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Ahora, deberíamos de orar no solo para entender la verdad, sino para obedecerla. Vamos al Salmo 86, versículo 11, con respecto a la verdad. Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Dice el salmista lo siguiente: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Aquí el salmista le está diciendo, muéstrame tu camino, Dios. Muéstrame tu camino, que yo quiero caminar por ese camino. Muchas de las veces hemos pedido a Dios que Dios nos hable directamente. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y nosotros le pedimos a Dios y lloramos a Dios que queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando vemos por medio de su palabra
expresada en las Escrituras, la voluntad de Dios, hay veces no la queremos obedecer. Aquí dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Usted cree que Dios no nos va a enseñar sus caminos? Si somos sus hijos, Dios nos va a enseñar sus caminos. El salmista también no solo quería saber los caminos, sino quería andar por los caminos en obediencia. ¿De qué nos sirve, hermanos, aprender la palabra de Dios si no lo llevamos al terreno de la práctica? ¿De qué le sirve aprender un camino si usted no va a obedecer, si no va a caminar en ese camino? Le voy a poner un ejemplo. Para llegar a un parque hay 2 o 3 caminos. Hay un camino de terracería, hay un camino que ya fue trazado por ingenieros y es por la autopista, y el otro camino es subiendo por el cerro. ¿Por cuál camino usted iría? Si sabe que por la tierra usted puede encontrar cualquier cosa y se le puede ponchar el carro. Si sabe que por la montaña el carro se puede descomponer, o por la carretera ya trazada. Pues claro, ¿verdad? Usted tomaría el camino correcto, sería por la autopista que me va a llevar a ese camino. Ahora, ya está trazado el camino, ¿ahora qué tengo que seguir? Pues tengo que seguir el camino. Es como aquella persona que para llegar a Los Ángeles, vamos a poner, usted pone su GPS y le dice, pues quiero ir a Los Ángeles, pone la dirección. Pero de repente usted dice, bueno, yo no voy a seguir las reglas, yo voy a querer seguir como yo quiera. Y el camino que era trazado en 6 horas, usted lo está haciendo en 10. ¿Por qué? Porque usted quiso seguir su propio camino. Aquí el salmista no quiere seguir su propio camino. No quiere seguir siendo el mismo. Él quiere un cambio en su vida. Él quiere agradar a su Dios. Y tú en esta mañana, tú y yo queremos agradar a nuestro Dios. Por eso es que le pedimos a Dios que nos enseñe el camino para obedecer y seguir el camino que Dios ha trazado por medio de su palabra. Qué bonito es, hermanos, cuando usted quiere obedecer la voluntad de Dios. La oración en este versículo pide que Dios le enseñe a andar en su camino, en su verdad. La oración unifica el tema. El salmista ora para que le sea dada el entendimiento para seguir en el camino de Dios. Ahora, como cuarto punto, hermanos, debemos de obedecer la verdad de Dios. No solamente debemos de estudiar las Escrituras y de orar de manera que podamos conocer la verdad de Dios, sino obedecer su camino, obedecer y caminar en la verdad de Dios. Debemos de regocijarnos en la palabra de Dios. Vamos a 2 de Juan 4. 2 de Juan 4. Así dice la palabra del Señor. Vea que dice Juan. Mucho me regocijé porque he callado a algunos de tus hijos. Lo repito. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos
andan en la verdad conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Vea lo que está diciendo aquí Juan. Me regocijé porque he hallado a tus hijos que andan en la verdad. O sea que habían estudiado la palabra de Dios y ahora la obedecían. ¿Y cuál era el regocijo de Juan? Era contentamiento, era gozo. ¿Por qué? Porque estaba viendo que estos hermanos estaban obedeciendo la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, es estar en una iglesia donde la gente aprende la palabra de Dios y se está esforzando, hermanos, para llevarlo al terreno de la práctica. A mí me llama la atención, hermanos, cómo Dios habla por medio de su palabra. Y muchos de nosotros no la queremos obedecer. Muchos de nosotros venimos el día domingo, somos expuestos ante la exposición de la palabra de Dios. Somos expuestos ante la palabra de Dios, pero cuando salimos del templo, cerramos nuestras Biblias y vivimos vidas diferentes. Ahora, si a ti te preguntaran, ¿qué diferencia hay entre tú y el mundo? En esto que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros estamos aquí viviendo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿cuál es la actitud que tú debes de tener ante esto? ¿Cómo te vistes tú? ¿Te vistes como un hijo de Dios o te vistes como si vivieras en el mundo? Hay mucha gente que está con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Vea, desde lo que vemos en la televisión, desde lo que escuchamos por medio de la música, desde nuestras relaciones que tenemos con las personas, desde nuestra manera de vivir, si no hay una diferencia entre tú y la persona que es impía, hay un grave problema en tu vida. Hay veces que se visten con más recato las personas impías que las personas que van a la iglesia. ¿Eso qué me enseña? Me está enseñando que estoy yo yendo a la iglesia, pero no estoy llevando al terreno de la práctica lo que estoy escuchando. Y esto es muy importante. Escúcheme esto, si usted es joven, si usted quiere iniciar una relación con una novia o novio que sean incrédulos, en esta parte es afectada. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de vivir una vida que le agrade a Dios. Si tú empiezas a tener una relación con una persona que no es cristiana, delante de Dios estás mal. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no te unas en yugo desigual. El noviazgo debe de ser entre una persona cristiana y una persona cristiana. ¿Por qué? Escúcheme esto. Cuando un cristiano que lee la palabra de Dios y es expuesto a la palabra de Dios, su deseo va a ser querer obedecer al Padre. Entonces, la misma palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, a mí no me interesa. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y hermanos, cuando empieza una relación, después usted se casa con una persona que es inconversa,
delante de Dios está mal. Y está en pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted desobedeció a Dios y quiere hacer las cosas a su manera. Y como resultado de vivir las cosas a nuestra manera, ¿qué va a pasar? Pues que estamos en pecado delante de Dios. Y luego nos preguntamos nosotros, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo así? Pues es el resultado de que tú iniciaste una relación en contra de lo que decía Dios. Entonces aquí, hermanos, el apóstol Juan en segunda de Juan verso 4, hermanos, él se regocijaba porque había visto ¿a cuántos? A muchos, no, dice algunos que andan en tu verdad. Y no todos andan obedeciendo la verdad de Dios. Esto es importante. Dice algunos. Yo quisiera que en esta mañana tú fueras uno de esos algunos que menciona la Biblia ahora, que obedecen la palabra de Dios. Ahora, estamos siendo expuestos a la palabra de Dios y queremos aprender. La frase anduvieron en su verdad se refiere al camino. Son aquellos que son controlados por la palabra de Dios, equivale a andar en luz. Una persona, hermanos, que anda en luz es aquella que es controlada por la palabra de Dios, que es obediente a la palabra de Dios. La obediencia a la verdad de Dios no es una opción para el creyente, es un mandato de Dios. Usted debe de obedecer a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios. Hermanos, la obediencia a la verdad no es una opción para el creyente, es un mandato de Dios. La palabra andar viene del griego peripateo. Esa palabra que el apóstol Juan usa comúnmente para describir un estilo de vida de una persona o conducta diaria. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de andar en los caminos de Dios, significa que esta persona tiene un estilo de vida que agrada a Dios. Y un estilo de vida que agrada a Dios solamente se obtiene a través de la obediencia. A través de la obediencia tú vas a agradar a tu Dios. No hay otra forma, hermanos, en que usted pueda agradar a Dios. Entonces, caminar en la verdad es ordenar nuestras vidas diariamente de acuerdo con la verdad de Dios, especialmente como se revela en las Escrituras. Entonces, caminar en la verdad es ordenar nuestras vidas. Si usted llega a su hogar un domingo por la tarde, después de que hizo carne asada y tiene ahí en la mesa pues todo lo que utilizó y ya los recipientes vacíos porque ya es tarde, ¿qué necesita hacer usted? Empezar a limpiar, ¿verdad? Empezar a limpiar y dejar esa mesa limpia. ¿Y cómo se inicia este proceso de limpiar toda esa mesa? Pues parándose y llevándolo en acción, llevándolo al terreno de la práctica, ¿verdad? Usted recoge los trastes que usó, se pone a lavarlos con jabón y todo, y ya deja limpia la mesa. Ahora, ¿usted sabía que tenía que limpiar esa mesa? Sí. ¿Usted sabía que si no la limpia, qué va a haber? Va a haber moscas, ¿verdad? Y si hay carne de la que quedó, la va a meter al refrigerador para que no se le eche a perder. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Cuando nosotros sabemos que tenemos que ordenar nuestras vidas, que nuestras vidas andan mal,
¿Qué tenemos que hacer? Tomar la iniciativa y a partir de hoy decir a Dios, Señor, aquí estoy. Yo sé que no he sido obediente a tu palabra. Reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo, porque no estoy obedeciendo tu palabra. Pero a partir de este momento, quiero obedecer tu palabra. Tú me enseñas en tu palabra qué tengo que hacer, ahora yo lo voy a llevar al terreno de la práctica. Hermanos, esto es lo más importante, llevar al terreno de la práctica lo que aprendemos por parte de Dios. Ahora, en segundo lugar, hermanos, vamos a obedecer y a caminar en la verdad. Vamos a Tercera de Juan, capítulo 3, verso 4. Perdón, Tercera de Juan, verso 3 y 4. Así dice la palabra del Señor. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio ¿de qué? De tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y usted se pone a pensar, pues ¿de qué está hablando Juan? Siempre tenemos que leer la Biblia en su contexto. Ve el versículo 1. Al anciano Gallo, el amado, a quien amo en verdad. ¿A quién le está hablando? Al anciano Gallo, al amado y a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿A quién le está hablando? A Gallo, hermanos. Pues mucho, ve el versículo 3, pues mucho me he regocijado cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad y de cómo andas en verdad. Hermanos, dice que él se regocijó cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de cómo andaba este Gallo, hermanos, de cómo caminaba, de cómo obedecía la palabra de Dios. Hermanos, Juan se regocijó, se gozó, se puso alegre, se puso contento, hermanos, porque sabía que había uno que obedecía la palabra de Dios. Vean, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué regocijo es saber para un pastor que sus ovejas obedecen la palabra de Dios. A un pastor se pone triste, hermanos, cuando sabe que uno de sus ovejas anda descarriada. Cuando le dicen al pastor, tu oveja la vimos en tal parte y está haciendo lo que no es correcto delante de Dios, el corazón del pastor se entristece. El corazón del pastor se pone triste. En la noche, cuando ora a nuestro Dios, le expresa cuán triste se siente porque su oveja se ha descarriado. Pero cuando una oveja obedece la palabra de Dios, da testimonio que es hijo de Dios, y en la calle lo ven y dicen, este tiene algo diferente a los demás. ¿Qué es algo diferente? ¿Qué es eso diferente a los demás? Que vive en obediencia a Dios. Los compañeros de trabajo lo ven diferente. ¿Por qué? Porque esta persona se dedica a vivir la vida que le agrada a Dios.
Imagínense qué regocijo fue para Juan, el apóstol Juan, ver que Gallo era obediente a Dios, que andaba en los caminos de Dios. Ahora, ¿cómo se regocija un pastor? Porque sus feligreses, sus ovejas, siguen los caminos de Dios. Hermanos, dentro de la vida de la iglesia, Dios deja crecer el trigo y la cizaña. Llega un momento en que la persona es expuesta a la palabra de Dios y ya no le va a gustar cuando la palabra de Dios lo confronta. ¿Y qué es lo primero que hacen? Yo me voy a otra iglesia, yo no quiero ir con ese pastor porque nada más me está diciendo que tengo que obedecer a Dios. Pues esto es lo más importante, hermanos. ¿Qué hacía Esdras? Estudió la palabra de Dios y la obedeció. ¿Qué debe ser el cristiano en el siglo XXI, hoy en estos días? Estudiar la palabra de Dios y obedecer a Dios y después enseñarla. Hermanos, la clave de todo esto, hermanos, es obedecer a Dios. Ahora, déjeme enseñarle cómo hay personas que no obedecen la palabra de Dios. Tome su Biblia en Romanos 2:8. Vamos a Romanos 2:8 y así dice la palabra del Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, los injustos se describen de la siguiente manera, de una manera negativa. Los injustos no obedecen a la verdad. Los injustos no obedecen a la palabra de Dios. Ahora, vea, hermanos, cómo positivamente los injustos no obedecen la verdad de Dios. Ahora en este versículo 8, hermanos, cuán importante es no solo conocer la verdad, sino también obedecerla. Si no estamos obedeciendo la verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo a Dios. Si usted va a la iglesia y no obedece la palabra del Señor, está en desobediencia. Muchas veces, hermanos, nos enojamos con los pastores que dicen, es que si no obedeces la palabra de Dios, estás en desobediencia. Lea el versículo en Romanos 2:8, ¿y qué dice? En Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Si tú, siendo hijo de Dios, estás conociendo la verdad, pero no la llevas al terreno de la práctica, estás en desobediencia. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Empezar a obedecer a Dios. Hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros empecemos a caminar y a obedecer a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a venir a Dios pidiendo que Dios nos ayude a obedecerlo por medio de su palabra. Bendito Padre Celestial, tú nos conoces a nosotros. A cada uno de tus hijos usted nos ha dado la salvación y la vida eterna. Usted nos conoce cuando abrimos su palabra, cuando somos expuestos ante estas verdades. Y hay veces nosotros nos rehusamos a hacer tu voluntad. Señor, tú conoces quién te obedece y quién no te obedece.
A ti no te podemos engañar. Podemos engañar al vecino, al primo, a la sobrina, al hermano, a la hermana, pero a ti no. Estamos delante de usted. Usted lo conoce todo. Usted es un Dios omnisciente, omnipresente. Señor, también esto de la obediencia incluye la interpretación bíblica a su palabra. ¿Por qué? Porque si yo voy a entender la palabra de Dios como yo la quiero interpretar, voy a estar mal. Nosotros debemos de interpretar la palabra de Dios a la luz del contexto de lo que se enseña usted. Señor, ayúdenos a andar en sus caminos. Que tu nombre sea glorificado en medio de los hombres. Señor, yo le pido en esta hora que usted dé sabiduría a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje para poder obedecer tu palabra. Señor, tú nos enseñas por medio de tu palabra todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad. Ahora que ya vamos conociendo tu palabra, tenemos que obedecerla. Señor, enséñanos tus caminos, pero también, Señor, ayúdanos a obedecerte. Que seamos como aquellas personas, como Gallo, que caminaba en la verdad, que su testimonio fue verdad, que la gente que lo veía se daba cuenta que había un hombre diferente. Señor, ayúdanos, Señor, para ser esos hombres diferentes, esas hermanas diferentes, Señor, esos jóvenes diferentes, esas hermanas que también usted transforme sus vidas de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque este Dios de verdad no miente. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, en esta hora estamos delante de usted, pidiéndole, Señor, que seamos iluminados por medio del Espíritu Santo, que nosotros, cuando somos iluminados, llevemos tu palabra al terreno de la práctica y podamos enseñarla. Señor, dirige nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, para seguir obedeciéndote, alabando y glorificando tu santo nombre. En esta hora venimos en el nombre de Jesús, no con méritos propios, a pedirte por el papá del hermano Enrique Sarria, Señor, que usted le dé la sanación que él necesita. También por la hermana Judith rogamos en estos momentos, Señor, para que usted le siga fortaleciendo en medio de esto que está pasando, Señor, que usted le mande la sanación que ella necesita. En esta hora, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que usted se manifieste con los hermanos, Señor, en este día, y que tu nombre sea glorificado delante de los hombres. También rogamos, Señor, por los que van a escuchar tu palabra, que todavía no son salvos, que usted tenga misericordia de ellos y mande salvación y vida eterna. Señora, le damos las gracias en esta mañana, porque usted ha estado con nosotros. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Pues buenos días, hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, vimos este Dios veraz, hermanos, cuando somos expuestos a la palabra de este Dios veraz, hermanos, debe de haber una respuesta por parte de nosotros, que es la obediencia. La obediencia es bien importante en tu vida, en mi vida, y que el nombre de Dios sea glorificado hoy, mañana y siempre. Le damos las gracias porque estuvo aquí en las redes sociales sintonizando a la Iglesia Bautista Norgate. Estamos muy agradecidos con usted y le agradecemos a Dios el privilegio que nos ha dado por compartir su palabra. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos hasta la próxima.